el profesor Monclús, la profesora Carmen Díaz me han pedido de venir de Grecia, desde París, para presentar el profesor Rubén Lois González, que es un geógrafo español muy importante. Yo conozco más que ustedes, porque os hemos conocido en Le Mans cuando fuimos jóvenes, en 1990, él fue niño. Pero Rubén es profesor a la Universidad de Santiago de Compostela. Empezó a trabajar sobre temas de geografías urbanas, de geografía rural, pues geografía urbana, y este año fue elegido de la Unión Geográfica Internacional, International Geographical Union, como vicepresidente, que es una persona muy importante, y ha tenido también muchísimas responsabilidades en su universidad en el campo de la política, donde fue secretario de Turismo por Galicia. Rubén, a ti la palabra. Muchas gracias, Petros, y muchas gracias a la organización, a Javier y a Carmen, por haber pensado en mí para hablar hoy de una serie de temas, y también un poco por crear que este Seminario Internacional de Formas Urbanas sea un espacio para reflexionar sobre la ciudad, para reflexionar sobre el urbanismo con una mirada diversa, fundamentalmente una mirada desde la arquitectura, pero donde también los geógrafos, los sociólogos y los economistas urbanos podemos decir o hacer una serie de contribuciones complementarias. Yo realmente, cuando vengo a congresos de este tipo, a jornadas de este tipo, con arquitectos, urbanistas, me siento como en casa, y me encanta además que se pueda reflexionar sobre el proyecto urbano, sobre el proyecto arquitectónico y sobre las formas urbanas. Realmente me encantó la conferencia anterior, porque yo también trabajé un poco sobre campus universitarios en Galicia, no con la sistematicidad y con la profundidad de Ignacio González Varas. Me parecía muy interesante y creo que esas aportaciones son fundamentales. Hago esta presentación porque yo voy a hablar del vaso medio vacío, de aquellos aspectos de la ciudad y del urbanismo que yo creo que no nos gustan tanto, pero que tenemos que reflexionar sobre ellas, porque están condicionando las formas de hacer ciudad, las formas de rehabilitar y de renovar la ciudad, y también porque siguen planteando una gran cuestión, que los temas centrales del urbanismo en los últimos 150 años de historia, los grandes problemas no se han solucionado. Entonces tenemos un problema: cada vez construimos mejor, cada vez hacemos ciudades más bellas y más eficientes desde el punto de vista ambiental y energético. Zaragoza, cada vez que vuelvo, me parece una ciudad más atractiva y con mejor arquitectura y con mejor urbanismo, pero en las ciudades siguen persistiendo los problemas que los higienistas del siglo XIX, que Engels, cuando se refería a la ciudad de Manchester, el problema de la vivienda en la ciudad industrial británica del siglo XIX, pues siguen persistiendo a principios del siglo XXI, lo cual nos debe de plantear una serie de preguntas. Como sabía que algunos compañeros iban a hablar mucho mejor de formas urbanas y de todo lo que hemos avanzado desde el punto de vista del diseño, de la calidad de vida urbana, me coloco en el otro extremo, no porque crea totalmente en el otro extremo, pero no nos podemos olvidar de que las formas urbanas desde el punto de vista morfológico, es decir, el plano, el paisaje urbano, los usos del suelo, en el fondo nos reflejan la sociedad en la que estamos, que es una sociedad capitalista, una sociedad de mercado, donde las interferencias del capital, donde la llegada de dinero masivo a los centros urbanos y a las ciudades, por decirlo de alguna forma, corrompen o alteran todos estos procesos, y además provocan un problema que yo creo que es fundamental, y es que todos los intentos de introducir orden, todos los intentos de desarrollar una ciudad a partir del plan y de racionalizar la ciudad, sistemáticamente son rotos o son un poco alterados, y seguimos teniendo los mismos niveles de segregación urbana y de segregación espacial que teníamos hace 100 años. Evidentemente, unas sociedades mucho más ricas, unas sociedades que se construyen mucho mejor y donde los niveles de confortabilidad humana y de vida son mucho mayores, pero el problema de alguna forma persiste. Y la pregunta, yo creo que también que nos tenemos que plantear es, después de haber sufrido una terrible crisis económica,
una especial incidencia en el espacio urbano, una crisis o con el pinchazo de una burbuja inmobiliaria, como ahora que volvemos a crecer, como ahora que volvemos a recuperar una cierta senda de progreso económico, podemos desarrollar un modelo de urbanismo más honesto, más justo, y podemos introducir o reintroducir, como se intentó hacer en los finales de los años 40 en muchos países europeos, a partir del año 56 en el caso español, lo público, lo ciudadano, a la hora de gestionar y de plantear objetivos de hacer una ciudad mejor y crear unas mejores formas urbanas. Yo planteaba capitalismo tardío y neoliberal. En las ciencias sociales tampoco existe mucho una unidad de criterio a la hora de definir en qué momento vivimos. Nunca existe una perspectiva histórica. Un teórico crítico, Ernest Mandel, hablaba de capitalismo tardío. Decía, el capitalismo viene desarrollando desde el siglo XIX, estamos en la fase final. Hay muchos autores que dicen que pocas generaciones surgirá algo diferente o algo nuevo. Es un planteamiento, pero quizás en los últimos tiempos la mayoría de los urbanistas utilizan más la expresión neoliberal. Dicen, no sabemos si esto va a acabar o no va a acabar. Lo que sí es cierto es que el mercado, las reglas del mercado, la desregulación permanente, tanto en las formas como en el planeamiento, como en la promoción de la ciudad, nos están marcando el tipo de escenarios urbanos donde nos estamos moviendo, y las teorizaciones sobre la ciudad neoliberal crecen exponencialmente. Esto explica el éxito de algunos científicos sociales a la hora de explicar la ciudad. Por eso leemos tanto a Harvey o a David Harvey, o leemos tanto a Manuel Castells, o nos aproximamos a los conceptos un poco cambiantes de ciudad global de Saskia Sassen o de todos los urbanistas que están reflexionando desde esa perspectiva crítica en qué tipo de ciudad tenemos. ¿Qué significa el capitalismo para la ciudad? Yo creo que se asocia a un concepto, esto lo dicen bastante los filósofos, y es que la ciudad tiene que progresar, tiene que crecer. Y esto sería un debate que también tendremos que plantearnos. ¿Es necesario en el siglo XXI que todo crezca, que todo progrese? Digo desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista urbano. Podemos decir que es una pregunta existencial. No necesariamente en sociedades o en países como España, donde la población no crece, donde la población envejece, donde los niveles de bienestar son más que aceptables, tenemos que seguir tan obsesionados por el crecimiento, tan obsesionados por la competitividad, tan obsesionados por realizar una ciudad emprendedora, una ciudad bella. Estos conceptos de decrecimiento, tampoco debemos de decrecer, o estos conceptos de sostenibilidad o de resiliencia, quizás deberían reorientar un poco más esta obsesión por el crecimiento. Pero las formas urbanas, el paradigma del crecimiento sigue siendo el que triunfa, y triunfa de dos formas. Quizás yo aquí tengo una visión bastante de geógrafo. Se crece extendiendo la ciudad. La ciudad, ayer varias comunicaciones lo explicaban perfectamente, es una metrópoli, es una región metropolitana. Quizás Zaragoza no tanto, es decir, todavía la ciudad central sigue siendo determinante, pero si nos planteamos dónde comienza o dónde termina Madrid o Barcelona o Málaga, o Coruña o Vigo, tenemos serios problemas para delimitar qué es la ciudad o no es la ciudad. Ayer se planteaba en relación con Porto, varias comunicaciones. La ciudad de Oporto no llega a 270.000 habitantes, pero la ciudad de Oporto tiene 2 millones de habitantes porque es una región metropolitana, con 6 o 8 gobiernos municipales, cada uno de ellos con un proyecto urbano diferente, que era lo que se presentaba ayer perfectamente. Estamos frente a estos escenarios. Se crece, se extiende, pero tampoco existe desde lo público, desde lo ciudadano, una escala para asumir ese gobierno. Sigue la fragmentación a la hora de intervenir en la ciudad. Y luego hay otro crecimiento más interno, que muchos autores han insistido en el que es la producción de centro urbano. Pero no es un único centro urbano, se producen centros urbanos continuamente. ¿Por qué? Por la propia necesidad del dinero que fluye siempre masivamente hacia la ciudad, de embellecer la ciudad, de hacerla competitiva y de intervenir en ella, sea en clave histórica, recuperando centros históricos, poniéndolos en valor, o haciendo nuevos centros de arquitectura contemporánea, o haciendo grandes obras, haciendo proyectos estrella, flagship projects, porque tiene que producir.
y se pueden estar creando, produciendo centros continuamente. Entonces el retorno a la centralidad, el crecimiento interno es fuerte. Hay un problema en estos procesos. El problema es que la producción del centro, la revalorización del centro, acaba convirtiendo la ciudad o la ciudad compacta nuevamente en un espacio bastante exclusivo desde el punto de vista del disfrute por parte de los ciudadanos. Los espacios públicos están cada vez mejor, el centro urbano cada vez es más bello y más cómodo y confortable, pero cada vez más personas no tienen dinero suficiente para acceder a una vivienda en los grandes centros urbanos. Entonces tenemos un problema. Podemos hablar de formas urbanas, pero tenemos que hablar de políticas urbanas. La mayoría de los que estamos aquí somos de una clase media o una clase media alta, pero muy difícilmente la mayoría de los que estamos aquí podríamos hacer frente a vivir al coste de la vivienda en la vieja ciudad de Londres o la vieja ciudad de París, delimitada por las circunvalaciones clásicas. El precio de la vivienda se ha disparado de muy diversas formas y seguimos teniendo una gran cuestión de la vivienda y un problema de pocos espacios donde vivir, alejamiento de los espacios centrales para encontrar nuevos espacios residenciales, demasiado esfuerzo a lo largo de la vida para poder acceder a una vivienda cuando la producción de la vivienda desde el punto de vista técnico no resulta cara, y tenemos un modelo de gestión urbano que sigue mostrando muchas ineficiencias. Se progresó mucho en las técnicas de construcción, en la eficiencia ambiental, pero no hemos progresado en la gestión social o de la ciudad o de la metrópoli como un bien común o como un bien social. Es decir, el urbanismo tiene que estar replanteándose estos problemas en relación con esto. Entonces nos enfrentamos frente a este problema que no podemos obviarlo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de formas urbanas, cuando vemos magníficos ejemplos como en la conferencia anterior de rehabilitación para un fin fantástico, que es la creación de espacios universitarios de las ciudades, lo estamos realizando en un contexto extraordinariamente dificultoso. La gran rehabilitación de la Universidad de Barcelona en el Raval y en las áreas centrales se combina con un escenario de conflicto enorme en el Raval por quien accede a la propiedad de la vivienda, la propiedad del suelo, con arcopisos para desalojar a los antiguos residentes, con llegada de colectivos inmigrantes para seguir desarrollando procesos de emprendimiento urbano y procesos de gentrificación. Y es muy difícil desde la gestión o desde la participación ciudadana parar esos procesos, fundamentalmente porque todo lo regula normalmente un exceso de capital. Realmente los resultados en formas urbanas son excelentes. Es decir, la ciudad del capitalismo neoliberal es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy bien construida, es una ciudad completamente escenográfica, donde además se ha recuperado un concepto que tuvo mucha importancia a principios del siglo XX, pero que nos olvidamos muchas veces de él, que fue el de paisaje o paisaje urbano, ver la ciudad como un entorno, salir hacia el exterior, pero en el fondo, si vamos uno por uno viendo estos edificios de cualquier ciudad central del mundo, vamos viendo cómo cada edificio es el edificio de una empresa, es el edificio de una corporación. Ni siquiera están allí las sedes sociales, están deslocalizadas. Simplemente se significa el poder. Volvemos a los tiempos del barroco del siglo XVII y XVIII, donde el poder, donde los reyes hacían sus palacios. Estos son los modernos palacios de las ciudades globales, muy bellas desde el punto de vista de la forma, muy eficientes, que nos encontramos ahora, y que evidentemente sí existen mecanismos en estos momentos para disfrutar de ellas, mecanismos como el turismo, como el viaje, como la movilidad, como el tiempo libre. El disfrute desde el punto de vista residencial aquí nos plantea un problema, es decir, no se entra en el centro. Las poblaciones o los ciudadanos de extracción social normal o media no dan entrado, o los que vivían ahí tienden a ser expulsados. Un proceso de excesiva revalorización de estos centros urbanos. Que es un poco lo que nosotros consideramos en esta primera fase que define el momento actual. Hay una serie de autores que hablan de un término, de un palabra que utilizamos mucho, pero yo creo que no está mal emplearlo, que es el de la financiarización. ¿Qué es la financiarización?
Lo que rige el sistema económico, que generó bastante bienestar y bastante progreso, es la creación de dinero. Normalmente eran los estados, nación los que creaban dinero, a partir de unas reservas de oro o a partir de la riqueza nacional. En los últimos 20 o 30 años, cualquier entidad privada puede producir billetes. Entonces tenemos un problema. La financiarización es cómo inundamos la economía actual de dinero. Si hay mucho dinero, el dinero vale menos, pero hay mecanismos muy sofisticados para que, aunque vaya creciendo el volumen de dinero, no se note mucho y no se produzcan procesos de devaluación. ¿Qué sucede? Que desde el momento en que no es solo el sector público el que produce dinero, sino son las grandes corporaciones bancarias, de una forma o de otra, las que rigen que salga más o menos capital al mercado, seguimos teniendo un problema, porque las formas urbanas, la producción del centro urbano, la modificación dentro de la ciudad, está regida precisamente por ese dominio del dinero. Y además en un momento donde también tenemos que ser conscientes, no estamos en la ciudad que comentaba Engels o que comentaban los higienistas Chadwick del siglo XIX en el Reino Unido, donde el capitalismo era industrial, producía cosas. Ahora no. David Harvey dice, Nueva York a principios del siglo XX exportaba bienes y exportaba productos industriales. Nueva York en el momento actual es una ciudad central porque produce papel moneda o bits en los ordenadores que generan procesos económicos. Pero claro, los procesos económicos lo que acaban es traduciéndose en formas urbanas concretas. Estas formas urbanas son la expresión del dominio de un capital financiero o del dinero dentro de la ciudad. Y es problemático, ¿por qué? Porque todo está inundado de dinero. Realmente las ciudades globales, las sociedades en las que vivimos son sociedades democráticas, son sociedades con gobiernos representativos, normalmente con muy buenos gestores, pero estamos excesivamente inundados de dinero en relación con la producción de espacio urbano. Y esto provoca problemas bastante serios. Problemas bastante serios. Los tuvimos muy claramente y no estamos libres de que se sigan produciendo hacia el futuro con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el año 2007, 2008, 2009, cuando el Colegio de Geógrafos y el Colegio de Arquitectos firmaron una declaración por la nueva cultura del territorio en el 2006, advertían que el modelo urbanístico iba a hacer crack, se sabía y se conocía. Y se firmó el manifiesto, acertamos todos en el diagnóstico, pero no separaron las consecuencias. ¿Por qué? Simplemente porque se había producido un desajuste en el sistema, se había inyectado demasiado dinero ficticio en el proceso urbano. Estaba todo sobrecalentado. Estaba sobrecalentado porque las mismas cajas de ahorro que financiaban a los promotores inmobiliarios, financiaban los créditos de los compradores, le daban créditos y le pagaban y le cubrían de dinero a los propietarios del suelo y de alguna forma condicionaban al poder político para que sacase más suelo urbanizable y hiciese crecer las ciudades. Entonces estábamos en un proceso de creación ficticia de dinero, incluso de dinero sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de respaldo, que movía el negocio inmobiliario. En España el número de viviendas construidas desde el año 1990 se duplicó hacia finales del primer decenio del siglo XXI y no había un incremento de población. Se incrementaron exponencialmente el número de propietarios con más de 2 viviendas. Necesitamos las personas tener una buena vivienda o tener 3 o 4 viviendas en el momento actual. Pero estaba una oferta sobreexcitada sobre una demanda sobreexcitada y provocó estos problemas. Es probable que ese tipo de crisis urbana o de crisis inmobiliaria no vuelva a repetirse. Todas las crisis provocan un shock, provocan un trauma y las propias sociedades intentan no repetir los mismos problemas. La obsesión por pagar excesivos precios, por tener la vivienda en la playa o comprar una tercera vivienda o por invertir en suelo como activo de futuro está muy moderada. Las últimas tendencias nos marcan que el gasto lúdico, el gasto hedónico, el gasto en viajes, el gasto en tiempo libre tiene cada vez una participación mayor y el nivel de endeudamiento inmobiliario se recupera,
en la sociedad española, las sociedades del sur de Europa, pero no tanto como antes de la crisis. Esto es cierto, pero en el nuevo contexto empezamos a ver otros procesos peligrosos y que también nos tienen que hacer reflexionar. Sobre la ciudad construida, sobre las formas urbanas que todos conocemos, están cayendo fondos de capital o fondos de inversión de procedencia desconocida. Es decir, el capitalismo financiero, el problema que tenemos es que es gaseoso, no se ve, ni siquiera es líquido, no sabemos quién está, si están fondos cataríes, si están fondos chinos, si están norteamericanos detrás, pero cuando revisamos quiénes son los propietarios de los pisos o de los apartamentos Airbnb en cualquiera de nuestras ciudades, nos encontramos con que un fondo de inversiones tiene 500 edificios o 500 casas en un lugar, con que incluso se invierte porque puede ser rentable, y es uno de los debates que esta semana se está planteando, enormes cantidades de dinero para hacerse con el control de viviendas sociales. Un acto un poco, podríamos decir, un poco perverso. La vivienda social tiene una función y al final acaba convirtiéndose en un escenario de inversión, un escenario de negocio. Y esto nos plantea nuevos retos, porque realmente se puede desde un gobierno de una ciudad o desde un gobierno metropolitano plantear algún tipo de corrección sobre estos procesos. La respuesta en general es difícil y sobre todo se necesita de mucho debate ciudadano, de mucha participación ciudadana para que estos procesos puedan ser moderados. No es malo que el capital fluya hacia las ciudades, no es malo que la ciudad siga siendo un foco de atracción del dinero. Esto realmente no tenemos por qué cuestionarlo, pero cuidado, hasta qué punto, hasta dónde está el umbral en que esto se produzca. Aquí habíamos hecho un modelo para una revista de geografía y de urbanismo catalana, Scripta Nova, sobre los círculos de acumulación de capital, y lo que había dicho Marx de los circuitos de acumulación del capital en el siglo XIX se cumplía con la burbuja inmobiliaria en la crisis del año 2007-2008. Se dice que el próximo circuito, el próximo proceso de acumulación se dará en la innovación y en el diseño. Es muy probable. Ahora tendremos que ver dónde se manifiesta, porque un concepto tan genérico como innovación y como diseño es difícil quizás medirlo. Y tenemos este escenario en el gobierno de las ciudades. Las formas urbanas se pueden resentir más o menos. Lo que sí es cierto es que el problema de la mal llamada economía colaborativa, de los espacios degradados, de lo que contaban los sociólogos y los antropólogos de la Escuela de Chicago en los años 20 y 30 del siglo XX, los procesos de renovación y de invasión y de gentrificación dentro de las ciudades se siguen repitiendo en unos ciclos más o menos similares. Tenemos unas formas mejores, pero tenemos una persistencia de problemas más o menos similares. El primer resultado de todos estos procesos, ya básicamente lo comenté, y tampoco debemos de detenernos mucho, es la sustitución de la ciudad tal como la conocíamos, por la metrópoli o por la región metropolitana. Esto es un mapa muy simple sobre el crecimiento de la población en las ciudades españolas. Esto no plantea mucho problema, pero aquí lo que sí intentamos fue cartografiar el espacio, el suelo urbano consolidado, y por decirlo de alguna forma el virus o la artificialización del suelo progresa notablemente. Tenemos sistemas de medición muy claros a través del Corinne Landcover, que poco a poco se renueva, a través del SIOSE para medir las nuevas hectáreas, pero tenemos un proceso continuo de crecimiento. Esto nos plantea desde el punto de vista de las formas o la morfología urbana una pregunta que todos nosotros, de una forma o de otra, debemos de responder. ¿Es necesario que se siga produciendo una expansión superficial de la ciudad o de la metrópoli, o tendríamos que irnos a unas formas más contenidas? ¿Cuál es el modelo? ¿Es interesante o es sostenible que todo el litoral mediterráneo, que buena parte del litoral atlántico español, esté continuamente urbanizado?
o tenemos que ir a formas más compactas. Esto evidentemente, la respuesta a esa pregunta nos tiene que plantear varias cuestiones. Primero, ¿cómo limitamos el crecimiento? ¿Y cuánto limitamos el crecimiento? Hay una serie de documentos que realmente se plantearon esto, fundamentalmente documentos de ordenación de territorio a escala supralocal. Pero es muy difícil parar el proceso de crecimiento de un proceso que en el corto y en el medio plazo va a plantear ciertos problemas, podríamos decir, de sostenibilidad. ¿Cuánto cuesta gestionar una ciudad extensa? ¿Cuánto cuesta gestionar vacíos urbanos o procesos de abandono urbano en la antigua ciudad compacta del siglo XX? Y tenemos problemas o procesos muy serios. ¿Hasta dónde avanzamos en los procesos de rehabilitación urbana? ¿Nos vamos solo al tejido histórico o empezamos a entrar masivamente en la ciudad de los años 50, 60 y 70? Estas son decisiones que nosotros, como comunidad académica preocupada por la morfología urbana, tenemos que empezar a pensar y tenemos que empezar a emitir opinión, porque un modelo de ciudad u otro modelo de ciudad es diferente. Y en el fondo tenemos que seguirnos planteando los mismos principios clásicos del urbanismo. Tenemos que tener ciudades que progresen, que se desarrollen, que generen bienestar, pero tenemos que tener ciudades para que la gente viva y para que la gente viva bien. Y muchas veces en estos procesos nos olvidamos mucho de la gestión de espacios públicos, mucho del desarrollo de programas de movilidad acordes con estos procesos, y nos olvidamos de un gran problema, por lo menos que quizás los geógrafos, que siempre nos vamos a escalas mayores de unos 5.000 o unos 10.000, ¿no?, más amplias, siempre nos tenemos que plantear hasta dónde crece la ciudad, hasta dónde vamos a extender una ciudad como Zaragoza, situada en un contexto bioclimático muy complicado. Hasta dónde compactamos o no compactamos una ciudad. Y estos problemas que se planteaban los urbanistas en los años 50, 60 y 70, y no es por resucitar a Le Corbusier y a la Carta de Atenas, tenemos que seguirnoslo planteando, porque son problemas más o menos relevantes. ¿Es sostenible tener lleno de ladrillo, de cemento y de edificaciones todo el litoral mediterráneo de Girona hasta Málaga? Y donde no está lleno de ladrillo está lleno de invernaderos o de espacios de agricultura intensiva, que es otra forma de ocupación absolutamente intensiva del espacio. Esta es una gran pregunta que nos tenemos que plantear. Y las formas externas y el progreso técnico del urbanismo ha sido espectacular, y las formas son fantásticas y la ciudad cada vez funciona mejor, pero tenemos un problema de gestión en relación con el territorio. Una segunda cuestión siempre relacionada, y allá en las comunicaciones la planteaban muy bien. El urbanismo la planteaba muy bien y me gustó mucho la sesión que pude moderar, porque nosotros podemos plantear también el urbanismo como siempre hicimos, a partir del espacio o del suelo edificado, del suelo urbano, pero podemos empezar a plantear también cómo diseñar la ciudad a partir de los sistemas generales, a partir de la estructura general y orgánica del territorio, o como ayer hacía algún compañero, a partir del suelo industrial. ¿Por qué no empezamos a estudiar la ciudad desde los lugares que no están habitados y de los lugares que están llenos de viaductos, de autovías o de autopistas o de todo tipo de conexiones? Porque realmente también ahí se producen procesos de ocupación muy extensiva del suelo, y tenemos que reflexionar si esos procesos de ocupación muy extensiva del suelo son los más eficientes o no son los más eficientes, o cómo tenemos que también renovar antiguos espacios industriales y dónde tenemos que renovar esos antiguos espacios industriales. Tenemos, yo creo que muchos desafíos en relación simplemente con el tamaño de la mancha urbana o de la mancha metropolitana. Nosotros hicimos en algún proyecto un intento de cartografiado de los espacios urbanos a partir del Corine y del Siosi. Nos aparecen grandes manchas básicamente con nuestras formas, ¿no? Las vías de comunicación determinan las formas metropolitanas, y se va produciendo un continuo crecimiento, no solo de la ciudad central, sino de todos los focos que se producen en relación con la ciudad central de Madrid, o con la ciudad central de Bilbao, que es una región metropolitana bastante clásica desde el punto de vista de los estándares urbanos, realmente de una calidad bastante elevada. Y esto es un poco el mapa que últimamente nos sale entre España y Portugal. Es decir, todo siguen siendo los antiguos modelos de cartografía de los años 50 y 60, de espacios urbanos más o menos centrales, más o menos continuos,
que ocupan, en el caso de la península ibérica, sistemáticamente el litoral, es decir, siempre vemos un mapa más o menos regular, pero básicamente la península ibérica funciona como un donus. Estamos de los 60 millones de ibéricos, estamos casi 50 viviendo en la costa o viviendo pegados al litoral, lo cual no es un problema, es una buena elección, pero el problema viene porque tenemos un espacio interior muy vacío. Tenemos un espacio interior muy vacío y un espacio interior con unos contrastes enormes de densidad en relación con los espacios litorales. No hemos sabido, desde el punto de vista de las formas urbanas, equilibrar mejor las densidades, ir a modelos de crecimiento policéntrico más equilibrados. Y había posibilidades de haberlo hecho. Tenemos modelos en Europa de ordenación del territorio, de planificación territorial, que consiguieron sistemas mucho más eficientes de equilibrio territorial, y muchas veces nos fijamos en Alemania o nos fijamos en Holanda desde el punto de vista del modelo económico. Quizás deberíamos de pensar en esos modelos policéntricos, o en el Reino Unido, esos modelos urbanísticos tan clásicos que permitieron tener un país más equilibrado que no países como los que estamos residiendo ahora, donde la aglomeración, la pelea por el acceso a la vivienda y al apartamento en determinados lugares se combina con casas abandonadas, con kilómetros y kilómetros cuadrados de abandono, que solo son utilizados en verano, en grandes espacios que tendrían posibilidades residenciales, de ocupación y de desarrollo económico. En estos momentos, con los nuevos sistemas de producción y de intercomunicación, se puede crear una empresa prácticamente en cualquier lugar. El espacio no condiciona la localización de las actividades como cuestionaba antes, pero seguimos teniendo un mapa fundamentalmente ineficiente. Y se plantean una serie de cuestiones, ¿no? ¿Por qué se ha producido esta metropolitanización? Las causas yo las comentaba al principio. Hay un exceso de llegada de dinero para hacer ciudad, y esto quizás nos tenemos que estar planteando continuamente. Tiene que llegar dinero para hacer ciudad muy bonita, pero quizás tengamos que poner límites a ese exceso de dinero. Hay límites muy simples que el planeamiento o que las leyes en su filosofía, en sus preámbulos, reconocen, pero que luego los planes generales o las ordenanzas urbanas no reconocen. Simplemente vincular el crecimiento del parque edificativo de una ciudad o de un municipio periférico a sus expectativas demográficas. Simplemente establecer una correlación de nuevos desarrollos urbanísticos con posibilidades de crecimiento demográfico, dejando un margen a que la gente tenga más espacio de lugares donde vivir, nos hubiese evitado muchos problemas. Nos hubiese evitado problemas en municipios del Levante español de 3.000 habitantes que planificaron y que construyeron 500, 1.000 o 5.000 viviendas. No tiene sentido. Pero esto no es una responsabilidad de que se construya, de que llegue el capital, es una responsabilidad de que desde los mecanismos que existen, que el urbanismo se dotó desde las comisiones de urbanismo, desde las comunidades autónomas, quizás menos desde los municipios. Un municipio de 3.000 habitantes depende mucho de la financiación vía urbanística. Un alcalde o un concejal que ve pasar tanto dinero en sus entornos es muy difícil que resista las tentaciones, pero se debería de haber vinculado y aplicado criterios de racionalidad en el crecimiento en relación con expectativas demográficas. Podemos calcular cuántos pueden venir, podemos calcular los turistas potenciales que se pueden atraer, pero nunca se justificarían tantos desarrollos urbanísticos como los que tuvimos. Y esto al final, luego tendré algunas imágenes, nos crea un problema. Somos de los países europeos con más viviendas y con más espacio urbano abandonado, lo que en un congreso que hicimos geógrafos y urbanistas le llamamos territorios incompletos, pero son espacios bloqueados, que son espacios costosos y que luego nadie se hace cargo de desmantelar, de desurbanizar. Y tenemos un problema en relación con este problema. Y luego existe un problema que fue caracterizado por urbanistas
Fernando Gaja habla del tsunami urbanizador, los geógrafos Juan Romero y otros geógrafos, Burriel, hablan de la corrupción del urbanismo. Se cumplen formalmente las normativas urbanísticas, pero no se cumplen para la finalidad con la cual fueron diseñadas las leyes urbanísticas. El urbanismo introduce racionalidad frente al crecimiento espontáneo de la ciudad y la metrópoli, introduce calidad residencial frente al desorden que el dinero, que la competencia y que la iniciativa de cada uno de los particulares crearía una ciudad más o menos desordenada. Pero al final tenemos un caso de corrupción técnica. Se cumplen las normativas urbanísticas, pero para generar beneficios privados, olvidándose de muchos de los servicios públicos, y para generar un conjunto de costes de un modelo de ciudad poco sostenible, pero que fue muy beneficiosa para una serie de agentes urbanos durante un periodo en el que la urbanización floreció. Entonces, se utiliza el urbanismo para no crear una ciudad sostenible, para no crear una ciudad con un acceso razonable a la vivienda y con unos estándares de calidad residencial más o menos fuertes. En grandes ciudades, o en cualquier ciudad, tenemos escenarios como este. Este edificio es muy conocido en Galicia porque se llevó por delante al alcalde de Lugo, que fue imputado y tuvo que renunciar, no pudo salir investido, al secretario general de su partido en Galicia, y sigue el proceso judicial abierto. Pero la pregunta desde el punto de vista de la forma urbana es, en una ciudad provinciana, en Galicia como Lugo, ¿hace falta construir este tipo de edificaciones dentro del plan? Está dentro del plan, hay una serie de irregularidades de otro tipo, pero no porque estuviese explícitamente prohibido o limitado que se fuese hacia estos volúmenes en ese sector. Nos tenemos que plantear hasta dónde el plan debe de permitir que se realicen estos. ¿Qué hacemos con estos espacios que nos dejó la crisis, con estos paisajes urbanos? Podemos llevar a los alumnos de excursión a ver los territorios inconclusos que tenemos en cualquiera de nuestros lugares, ¿no? Aquí en Soria se proyectó una ciudad del medio ambiente, una ciudad del Quijote en Ciudad Real. Ahí se hicieron todo tipo de procesos, pero tenemos muchos espacios que quedaron o que nos quedaron así. No es lamentarse, no es plantear una crítica, pero desde el urbanismo, desde la reflexión sobre morfología urbana, tenemos que pensar para que no se vuelva a producir. Y sobre todo porque la potencialidad del urbanismo y de la arquitectura para crear ciudades, para crear mejores condiciones de vida para la población, se ha incrementado muy notablemente, pero los errores desde el punto de vista social, desde el punto de vista territorial y económico, tienden a reproducirse. Tenemos problemas más o menos serios. Tenemos campos de aviación vinculados a urbanizaciones que nunca se realizaron. Tenemos un exceso de campos de golf, y yo no seré el que cuestione que se deba de jugar al golf o que se mantengan, pero normalmente encubren procesos de urbanización. El 7% del litoral de la línea costera andaluza vinculada a urbanización de campos de golf. Muy probablemente en estos aspectos nos hemos pasado mucho, y tenemos que reflexionar sobre estos modelos. O tenemos casos que recurrentemente salen en las noticias, como pistas de esquí sin nieve en la submeseta norte, para crear grandes complejos turísticos, grandes complejos vacacionales. Y cuando los vemos 10 años después decimos, ¿cómo se pudo llegar a pensar en eso? Ni siquiera aunque vinieran los turistas era una gran opción para el desarrollo endógeno de un pueblo vallisoletano. Es decir, no tenía ni siquiera sentido desde el punto de vista del desarrollo de esa localidad. Esto desde el punto de vista de la primera gran pregunta, ¿hasta dónde vamos a llevar la ciudad? Y probablemente la respuesta sea, contengamos el crecimiento urbano, regulemos el crecimiento urbano y trabajemos mucho sobre la redefinición de la ciudad. La ciudad sigue teniendo muchísimas carencias de espacios públicos, muchísimas carencias de espacios libres y muchas carencias, y tiene un gran reto en el siglo XXI frente a sí, que es cómo vamos retirando los coches particulares de la ciudad y cómo vamos introduciendo nuevos sistemas de movilidad mucho más eficientes dentro de la ciudad. Quizás nos tengamos que centrar ahí, pero esto, desde el punto de vista de las formas urbanas, tiene que plantear la formulación de una primera cuestión. Tenemos que poner límite al crecimiento metropolitano, primero. En segundo lugar, tenemos que plantearnos de una vez por todas quién gobierna la metrópoli.
no la ha gobernado bien una comunidad autónoma y no la gobierna un conjunto de municipios que compiten entre sí por atraer inversiones, por atraer crecimiento. Tenemos un problema desde el punto de vista de la gestión del territorio bastante fuerte. Y tenemos que ver cómo se gobierna una realidad metropolitana que es muy compleja. Las localidades siguen o deben de seguir teniendo personalidad y las competencias metropolitanas deben de ser no muchas, pero suficientemente claras para ver hasta dónde tiene que crecer, la ciudad. El segundo escenario era el que os comentaba, es el centro como gran atractor del exceso de dinero circulante que tenemos en la economía actual. ¿Qué mejor que invertirlo en espacios bellos, en espacios arquitectónicamente singulares, en espacios que tengan valor monumental? Y esto continuamente se está produciendo. Y no solo se está produciendo en nuestras ciudades, en estos momentos el proceso es mucho más complejo. Hemos dejado de hacer grandes operaciones urbanísticas en la mayor parte de las ciudades europeas, que hay una mala conciencia de lo que se hizo a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI de grandes artefactos urbanos, la ciudad de las letras y de las ciencias en Valencia. Salió bien el Guggenheim, salió bien la remodelación de Bilbao, pero salió en un proceso muy costoso para la propia ciudad. Las torres de la Castellana se van desarrollando con problemas de ocupación. Salió bien la remodelación olímpica de Barcelona, pero el Foro de las Culturas, de otro tipo de intervenciones, ya tuvieron unos resultados más limitados. Y luego en el caso europeo, el ejemplo lo tenemos en Londres, donde se hace una gran apuesta por seguir siendo una ciudad global. Organizan los Juegos Olímpicos, que para eso se realizan, para ser ciudad global, y en estos momentos el Londres de Boris Johnson es un Londres muy desajustado, es un Londres donde la gente que trabaja en la ciudad tiene serias dificultades para poder vivir o residir dentro de la ciudad, y se desplazan a ciudades satélites o se vienen a vivir a Ámsterdam, al oeste francés o incluso a Madrid. Tenemos deslocalizaciones y duermen en una cama alquilada una serie de días a la semana, ejecutivos o trabajadores de la clase media dentro de... Es un modelo de ciudad que ya no funciona. Es cierto, no hay grandes operaciones urbanas o no va a haber grandes operaciones urbanas en la ciudad europea occidental, pero el escenario está en los países emergentes. Ahí sigue habiendo grandes operaciones urbanas porque fundamentalmente tenemos que tener una ciudad de catálogo, tenemos que tener una ciudad emprendedora, tenemos que tener la torre más alta y más eficiente del mundo. Shanghái y Dubái tienen que aparecer, y se siguen produciendo estas grandes escenificaciones del nuevo capitalismo triunfante con ejemplos muy claros dentro de las ciudades y dentro del diseño y de las formas urbanas. En estos momentos el escenario es la remodelación de Shanghái. En estos momentos los grandes edificios están en Kuala Lumpur o están en Yakarta o están en Bombay, en el distrito financiero. Es en estos lugares donde se está produciendo la ciudad del siglo XXI, porque muy probablemente el capitalismo neoliberal al que me refería al principio ya sabe cuál es su espacio para los próximos decenios, a pesar de que Donald Trump no quiera admitirlo, que es China, que son los países del extremo oriente asiático, son los que están creciendo más y los que están haciendo modelos de ciudad espectacular y de ciudad monumental mucho más llamativos. Esto podríamos decir, está bien, es lo que está sucediendo. Bueno, también nos debe de plantear un problema en España, un problema, una cuestión, y en el sur de Europa. Si realmente el escenario de las grandes operaciones urbanísticas ya no es un escenario dentro de la propia Europa, probablemente podamos repensar la gestión de los centros urbanos, la gestión de la ciudad compacta desde otros presupuestos en el momento actual. Y probablemente sean unos presupuestos más pegados a las personas, más pegados a un urbanismo inteligente y un urbanismo sostenible desde el punto de vista ambiental. Entonces tenemos que un poco definir cómo dotar o cómo generar estos centros. En mi ciudad todavía estamos pagando las consecuencias de este urbanismo más o menos espectacular. Una ciudad de la cultura de Iseman,
desde el punto de vista formal y desde el punto de vista urbanístico una maravilla, desde el punto de vista funcional no se sabe qué hacer con 25 hectáreas de urbanización. Ahora parece ser que nos van a dar una parte de los edificios a la universidad y a los centros de investigación para ver si ocupamos estos espacios, pero no se da integrado, y mucho menos se da integrado en una ciudad de 100.000 habitantes. Una ciudad de 100.000 habitantes no puede ir, aunque esté en un eje urbano de 2 millones, no puede ir a este tipo de desarrollos urbanísticos. En algún momento perdimos la cabeza y a la hora de haber perdido la cabeza colectivamente debemos de corregir sobre eso. Santiago en estos momentos, su escenario, como muchas ciudades universitarias o capitales administrativas, está en dar acceso a la vivienda, a una vivienda digna, a estudiantes o a trabajadores más o menos cualificados. Y ese problema no se resuelve, en cambio creamos otro problema invirtiendo mucho dinero en estos temas. Santiago tiene otro escenario. Como una ciudad histórica, tiene tantos vehículos accediendo a su centro urbano todos los días. Y no se plantea, porque se han gastado muchas energías en este tipo de intervenciones urbanísticas, modelos de movilidad mucho más sostenibles que sustituyan al coche privado por fórmulas como tranvías, fórmulas de transporte público muchísimo más eficientes. Estos son los interiores que tenemos en la ciudad de la cultura. Y bueno, voy a ir poco a poco terminando. Quería plantearos, un momento, 2 o 3 cuestiones más para ir cumpliendo un poco el tiempo que tenía reservado para ir cumpliendo el calendario de la jornada de hoy. En el fondo, ¿qué hemos conseguido desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista del planeamiento? Hemos conseguido formalmente una ciudad mucho más bella, una ciudad mucho más eficiente, una ciudad mucho más cómoda para sus habitantes. Pero, como os decía al principio, si volvemos a mirar cómo se articula internamente esa ciudad, seguimos teniendo muchos elementos de la ciudad de hace 150 años. Una ciudad que sigue estando segregada, una ciudad que sigue estando fragmentada, y una ciudad que sigue marcando muchos contrastes entre lo que es el centro, lo que son espacios muy valiosos, y lo que son espacios normales, o espacios en proceso de degradación donde desgraciadamente vive la mayoría de la población. Todos los autores del urbanismo contemporáneo, si volviesen a nacer y volviesen a ver nuestra ciudad, podrían volver a escribir textos más o menos similares. Es decir, hicimos un esfuerzo por acercar la naturaleza y por integrar lo rural y lo urbano a partir de conceptos como el de ciudad-jardín, a partir de desarrollos racionales de ciudades lineales o vinculadas a las vías de comunicación. Esos modelos han acabado derivando, en la mayor parte de los casos, en un montón de urbanizaciones privadas con desigual gusto que no respondían a la idea primigenia. Hemos desarrollado una ciudad radiante. Muchos de los modelos de la Carta de Atenas se ha conseguido que la gente dejase de vivir en infraviviendas o en espacios de autoconstrucción para ir a vivir a pisos y para ir a vivir a polígonos residenciales. En estos momentos muchos polígonos residenciales están muy degradados, muchos polígonos residenciales se han planificado con escasez de recursos y seguimos teniendo un problema de habitabilidad urbana para un porcentaje todavía demasiado amplio de la población urbana, serio. Y en ninguno de los dos casos hemos conseguido un proceso, y es que el número de años de trabajo para que una persona normal acceda a la vivienda se reduzca. Hemos mejorado mucho las técnicas de endeudamiento inmobiliario, las técnicas de pago desde el punto de vista, pero el problema sigue subsistiendo. Si la ciudad que describían los sociólogos y los antropólogos de Chicago a principios del siglo XX, o que describían los urbanistas, era una ciudad donde no podían acceder en sus espacios centrales más que las élites, ahora hemos conseguido acceder a las calles, hemos podido acceder a edificios públicos, pero no podemos acceder a residir, y ya nos empieza a costar muchísimo más acceder simplemente a pernoctar una noche o dos en un hotel, en un punto central de una gran ciudad global. Tenemos un problema de este tipo que tenemos que seguir reflexionando desde el punto de vista urbanístico. Podemos decir, no estamos, como plantea
el historiador urbano norteamericano Mike Davis en un planeta favela, un planeta bidonville. Desde el punto de vista urbanístico, las áreas degradadas dentro de las ciudades contemporáneas tienden a reducirse. Sigue habiendo muchísimas, pero se ha avanzado mucho en la reducción de la suburbanización y del urbanismo más degradado. Pero no se ha avanzado lo suficiente para que en el principio del siglo XXI nos planteemos que el hábitat urbano para la mayor parte de los humanos sea un hábitat razonablemente satisfactorio. Pero peor aún, en nuestro caso, en el caso español, en el caso ibérico, hemos avanzado mucho más desde el punto de vista económico que las condiciones de habitabilidad urbana en nuestras ciudades, en los problemas básicos de dónde vivir, dónde estudiar, cómo desplazarnos a la ciudad y cómo tener una ciudad limpia y ambientalmente sostenible. Y tenemos ese problema. Por lo tanto, y con esto era con las últimas imágenes que quería plantear, en estos momentos yo planteo una cuestión. El problema técnico de las formas urbanas, el problema estético, el problema del proyecto arquitectónico nos permite entender que sí se ha avanzado mucho en el urbanismo en los últimos decenios. Pero ¿dónde está la asignatura pendiente? ¿Dónde vamos más retrasados? ¿Y dónde quería insistir hoy, o que me guste más tratar otros temas? No hemos avanzado demasiado en una gestión razonable del territorio. Seguimos gestionando mal los espacios y las regiones metropolitanas y seguimos manteniendo una persistencia de problemas sociales, ambientales y territoriales en las ciudades mucho mayores de los que nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel de conocimiento nos plantearía. ¿Cuáles son las recetas un poco frente a esto? No existen muchas recetas mágicas, pero sí la historia de la ciudad y la historia del urbanismo nos permite plantearnos cuestiones. Una de las cuestiones es que tenemos que insistir mucho y tenemos que presionar mucho y situar en el centro de la agenda el buen gobierno urbano. Hay mucha diferencia entre una buena gestión urbana y una buena gestión metropolitana y una gestión descuidada o una gestión opaca dentro de las ciudades. El urbanismo no solo tiene que ser o debe de ser una disciplina que se estudie en escuelas de arquitectura, en facultades de geografía o de sociología. El urbanismo tiene que ser una materia de educación ciudadana. Tenemos que pensar, tenemos que rediseñar nuestros espacios. Este es el debate que tenemos ahora. Y tenemos un ejemplo. Cuando no lo hicimos, pinchó la burbuja inmobiliaria y todos pagamos de una manera o de otra estos efectos. Ahora se puede avanzar, se puede mejorar la plaza o se puede mejorar el barrio. Se pueden plantear escenarios de qué hacer con Airbnb, qué hacer con la entrada de grandes fondos de capital en nuestra ciudad. Pero tenemos que democratizar, y la mejor forma de democratizar es participación de los ciudadanos y que los gobiernos sean simplemente gobiernos honestos y vayan reflexionando sobre la ciudad. Si no, seguiremos mejorando formalmente la ciudad, la morfología urbana, pero seguiremos teniendo el problema de fondo. Y el problema de fondo sigue siendo el acceso a los espacios públicos, el acceso a la vivienda y modelos razonables, que la mayor parte de nuestras ciudades, Zaragoza me parece que está mucho mejor en esto que otras ciudades, no solucionan, que es una movilidad sostenible, un desplazamiento sostenible dentro de la ciudad. Hay algunos ejemplos, hay que analizar estos ejemplos, el plan de barris en Barcelona, porque tienen también sus luces y sus sombras. Quizás lo más interesante es que sean los barrios los que aparezcan en el foco de la planificación urbana y que sean los urbanistas los que realmente estén poniendo a prueba o verificando sus teorías en escenarios más o menos conflictivos. Y seguimos teniendo en todo caso que fijarnos mucho más, no solo que los centros, que están muy bien, fijarnos en las partes traseras de todas nuestras ciudades, que seguimos teniendo demasiadas partes traseras, aunque desde el punto de vista formal y desde el punto de vista estético ya podamos realizar todo tipo de tratamientos. Simplemente yo quería plantear una reflexión. La arquitectura, el urbanismo, todas las disciplinas sociales han mejorado muchísimo la comprensión de la ciudad. Realmente tenemos que decir en el caso español que la democratización de los ayuntamientos, que la ciudad desde los años 80 es muchísimo mejor en espacios públicos y que hemos avanzado muchísimo. Pero esto es el vaso medio lleno.
pero centrémonos también, ahora que volvemos a crecer desde el punto de vista económico, en el vaso medio vacío. La ciudad sigue siendo tan desigual en el año 2018 como en el año 75 de la segunda ley del suelo, que los contrastes en los precios de la vivienda siguen siendo los mismos o incluso mayores. El acceso o el consumo de la ciudad por parte de sus ciudadanos sigue planteando los mismos problemas que planteaba hace 30 años, y los problemas claves desde el punto de vista del proyecto urbano, que son el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible, la sostenibilidad ambiental y la gestión de los espacios públicos, siguen persistiendo como un problema en muchos casos más resuelto, que era lo que quería plantear ahora. Solución: vosotros sabéis mucho de esto, yo planteo una cuestión, que siempre vayamos viendo los dos puntos de vista del escenario urbano. Nos centremos mucho en las formas, en la forma de planificar, pero que no nos olvidemos de que el urbanismo, en buena medida también, por eso insistí ahora, es ciencia social. Y desgraciadamente, dentro de las ciencias sociales tenemos mucha economía, desgraciadamente tenemos mucha economía financiera, que al final nos acaba construyendo buena parte de las formas atractivas o no atractivas que tenemos en la ciudad actual. Y nada más, con esto culmino, creo que con 4 minutos de retraso.